nos pide lo siguiente: dibujar una gráfica de series temporales, series de tiempo, para los índices de precio de las exportaciones e importaciones. ¿Sí? Entonces tenemos que dibujar una gráfica de series temporales, serie de tiempo. Bien. A ver. Vamos a ver el inciso A. A ver si puedo llegar. Acá abajo. Bueno, fíjense, aquí, el inciso A, podemos graficarlo así, ¿sí? Este es el índice de precio de las exportaciones de productos primarios, ¿sí? Entonces, fíjense acá en el eje de las abscisas, ponemos el periodo desde el 2009 hasta el 2018, y en el eje de las ordenadas ponemos el índice de precio de las exportaciones. Entonces, vamos a tomar cada uno de los puntos que nos da la tabla, ¿sí? En este caso sería del 2009 y el índice de precios es 147,3. ¿Sí? Entonces ese va a ser el primer punto que vamos a poner acá. Este punto que tenemos acá es el primer punto que sale en la tabla. ¿Sí? Entonces en el 2010, en esta parte de acá, en el eje de las abscisas, nos vamos hasta el dato que nos da la tabla, y nos dice que el índice de precio de las exportaciones es 158,6. Entonces ahí nos vamos de vuelta hasta la tabla, y tenemos que en el 2010, más o menos es acá, ¿sí? El índice de precios de 156. Y así con cada uno de los datos que nos va dando el índice de precios para cada uno de los años, ¿sí? Entonces fíjense ahí donde tenemos un pequeño cambio en la pendiente de la curva, ¿sí? Esos son los datos que tenemos. Y una vez que tenemos dibujados en el gráfico todos los puntitos que nos da la tabla, vamos a unir todos esos puntos y esa unión nos va a dar esta curva. No, no ¿sí? me acuerdo el nombre. Esta curva tiene que ver específicamente con los datos que tenemos acá. Desde 2009 hasta 2018. No, de fuerza sí sé cuál cosa, pero no me acuerdo el nombre. A ver, ahí hay alguien que tiene el micrófono abierto. Por favor, traten de mutearse, y si hay alguna consulta, recién se desmutean. Bueno, ¿se entiende hasta ahí? ¿Cómo se hace este gráfico de índice de precio de exportaciones de productos primarios? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a ir un poquito más abajo. Índice de precios a las importaciones de productos primarios. ¿Sí? Acá también tenemos que ir a la tabla que nos propone el ejercicio 5, y con los datos que nos da para cada año vamos a armar también este índice de precios a las importaciones. ¿Sí? Fíjense que en el 2009, acá en el 2009, el dato de este índice debería ser superior a 120, porque arranca desde ahí. Entonces nos vamos acá. Nos vamos a el 2009 y tenemos el primer índice de precios es 121,1. ¿Sí? Entonces ahí, bien, entonces ahí es donde vamos a poner nuestro primer punto en el gráfico. ¿Sí? Fíjense que está arriba de 120. Entonces en 2009 hacemos un puntito ahí. En el 2010, acá, tendría que ser entre 120 y 130 por sobre 125. Nos fijemos, a ver, tenemos 126,8. ¿Sí? Entonces vamos al gráfico, marcamos ese punto, y así sucesivamente vamos a ir poniendo los datos para 2011, para 2012, vamos a ir marcando los puntos dentro de la gráfica, ¿sí? Y una vez que tenemos todos los datos hasta el 2018, vamos a ir uniendo todos esos puntos y generando esta curva
que tenemos acá. Esta curva es otra forma de ver el comportamiento del índice de precios a las importaciones de los productos primarios desde el 2009 hasta el 2018. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Bueno. Pasamos al inciso B. Dice la compañera que hay compañeros en la sala de espera. Hay compañeros en la sala de espera. Bueno, a ver, vamos a ver. Esta curva es otra forma de ver el comportamiento del índice de precios debido a las importaciones de los productos primarios. Que entren directamente. A ver, vamos a ver. Disculpe, ¿por qué empezamos a realizar desde el punto 5 y no desde los anteriores puntos? Porque en la programación de la materia está estipulado que hoy desarrollamos el ejercicio número 5. ¿Sí? Y después en las clases de consulta, ustedes van a poder hacer las consultas pertinentes para las dudas que tengan de este o de otro ejercicio. ¿Sí? Bien, profe, gracias. Hoy particularmente, cuando terminemos de resolver este ejercicio, voy a dejar abierto el Zoom para sus consultas. La vamos a transformar también en una clase de consulta. Únicamente por hoy, puesto que mi clase de consulta del lunes no se pudo realizar por un tema de feriado, ¿sí? A ver, esperen un cachito. Profe, ¿puede pasar de nuevo el horario de consulta de los días? Sí, mi horario de consulta sí es de los lunes de 8, empieza a las 8 de la mañana. ¿Sí? A ver, si estamos acá. Sí, entonces ahí, los que están en espera, entonces ahí último, es donde vamos a poner nuestro primer punto. ¿Sí? Entonces ahí, ¿sí? Entonces ahí, bien, entonces ahí. Profe, creo que no hay sala de espera, a mí me aceptó directamente. Sí, no hay sala de espera, no hay, por eso no estoy encontrando. Bien, disculpe, había leído un mensaje en el chat, disculpe por favor. Bueno, bien, vamos a ver. Sí, entonces ahí, bueno, volvemos acá. No hay sala de espera. Yo había pedido que por favor no pongan sala de espera, si entran automáticamente, porque si no perdemos tiempo con eso. Bien. Bueno, entonces sigamos acá. Se entiende cómo armar el gráfico de este índice de precios y cantidad, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Eso quedó claro. ¿Sí? Tomamos, digamos, es por serie de tiempo, tomamos en cada año el dato que nos da la tabla, marcamos el punto, cuando ustedes lo hagan a mano alzada, marcan el punto y después unen todos los puntos y eso les va a dar el gráfico que vimos oportunamente. Profe, Entonces, sí. se puede marcar, o sea, tenemos que marcar 147,3 o se puede redondearlo a 148 o dejarlo en 147. Bueno, generalmente lo que se hace es, digamos, tratar de que ese índice de precios sea lo más exacto posible. Cuanto más exacto lo hagas, el gráfico te va a mostrar lo que pasó en realidad. ¿Sí? Y depende, digamos, cuánto espacio tengas para graficar. ¿Sí? No creo que nos pongamos tan puntillosos si tenés que graficar este tipo de gráficos en el parcial y si lo tenés que hacer a mano alzada. Pero si podés hacerlo con el mayor grado de exactitud, mejor. ¿Sí? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno. Determinar, vamos al inciso B, determinar en qué año los índices de precios, 1, fueron más altos
2 fueron más bajos, 3 disminuyeron y 4 aumentaron. Bien. Bueno, acá en el inciso B podemos hacer una tabla, ¿sí? Y para ayudarnos con esto, fíjense que los gráficos que hicimos precedentemente nos van a ayudar, ¿sí? El índice de precios de exportación, si nos vamos al índice de precios de exportación, vamos a ver que el más alto estuvo acá, ¿sí? En el 2012. ¿Sí? Se ve, en un gráfico se ve rápidamente dónde está el valor más alto del índice de precios de exportaciones. ¿Es así? ¿O Sí, no? profe. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Claro. Muy bien. Entonces, el más alto se dio en el 2012. ¿No es cierto? Bien. Y con eso podemos armar una tabla, digamos, mirando los gráficos que hicimos, podemos mirar la tabla. ¿Sí? Entonces, en exportaciones, el más alto fue en el 2012, y exportaciones nos dice en el 2013. A ver, lo confirmemos. Vamos acá. El más alto sería este punto que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, si nos vamos hasta el periodo, efectivamente es en el 2013, en el que el índice de precios a las importaciones fue el más alto de toda la serie, de toda esta serie, desde el 2009 hasta el 2018. Bien. El más bajo del índice de precios de exportación es en el 2009, y el más alto en el de las importaciones es en el 2016. Eso lo podemos ver y compararlo en la tabla, o directamente lo podemos ver acá en el gráfico que hicimos precedentemente, ¿sí? Acá en el índice de precios a las importaciones podemos ver que el valor más bajo lo tomó en el 2016, y eso es lo que pusimos en la tabla de abajo, y en el índice de precios de exportaciones de productos primarios, el más bajo se da acá al principio, en el 2009. Bien. Vamos acá abajo. ¿Cuándo hay disminuciones? ¿Cuándo hay disminuciones? En el índice de exportaciones nos dice desde 2013 a 2014 hubo disminución. Entonces vamos para acá y nos fijamos acá. Acá venía subiendo, sube otra vez, y acá hay una disminución. ¿Sí? Hay una disminución y nos dice que la disminución viene desde el año 2012 al año 2013, la primera disminución. Y después tenemos otra disminución desde el año 2013 al 2014. ¿Sí? Y así sucesivamente. En el índice de precios a las importaciones, la primera disminución acá la vamos a tener desde el año 2013 al 2014. Es leve, pero es una disminución. ¿Sí? Entonces, todas esas observaciones de disminuciones de año a año. Disculpe, Sí, una pregunta. ¿Por qué en el gráfico de arriba no podría ser desde el 2011 al 2012 la disminución? en el gráfico, ¿en cuál? En ese. Acá también tenés disminución, sí. Sí, ¿Eso acá también se la nota? Sí, tenés una disminución. Ah, bien, profe, gracias. Índice de precio de las importaciones. Tenés una disminución desde el 2011 al 2012. Profesor, disculpe, buen día. Sí, ¿Qué ¿cómo es significa su nombre? Norma? Sí, Norma, dígame. Tradúzcame qué significa que disminuyó la importación o que subió la importación del índice de precio, digamos. Que subieron Bueno, la cantidad de exportaciones, que disminuyeron la cantidad de exportaciones. ¿Qué significa? no, acá estamos hablando de índice de precios, ¿sí? Sí. Cuando aumenta un índice de precios con respecto a un año base, ¿sí? Quiere decir que aumentaron los precios. Ajá. ¿Sí? De las importaciones, dado el caso, o de las exportaciones, dado el caso. Y cuando hay disminuciones, los Puede ser precios... que haya disminuido ¿Cómo? en cantidad,
porque puede ser que ha disminuido en cantidad lo que yo importé, en cantidad de productos, pero con relación a los precios disminuyeron o subieron, ¿eso quiere decir? Sí, hay dos índices. Fíjese acá, a ver, les muestro acá, en esta tabla, tenemos dos tipos de índices acá. ¿Sí? Tenemos índices de precio y tenemos índices de cantidad. ¿Sí? Para exportaciones y para importaciones. La relación entre esos dos índices ya la vamos a ver más adelante cuando continuemos con el desarrollo de este ejercicio. ¿Sí? Lo que hemos analizado en la resolución, en lo que venimos resolviendo, es índice de precios, por ahora. ¿Sí? Eso es lo que hemos visto acá, fíjense, índice de precios de las exportaciones de productos primarios. Esta es la evolución de los índices de precios de las exportaciones de productos primarios desde el 2009 hasta el 2018. Se comportaron así. ¿Sí? Hubo un aumento en el índice de precios y después hubo una disminución hasta el 2016 y de ahí empezó a subir también otra vez hasta el 2018 y hasta ahí nomás tenemos datos. ¿Sí? En el inciso A. Y acá tenemos también índice de precios a las importaciones de productos primarios. Acá también tenemos la evolución de los índices de precios a las importaciones desde el 2009 hasta el 2018. ¿Quedó claro, Norma? Profesor, ¿significa que en el 2016 nos convenía importar productos primarios porque bajaron los precios? Bueno. En 2016 un pico ahí en bajada. Esa es una pregunta que tiene una respuesta que es relativa. No sabemos qué tipo de productos primarios, eso es en promedio, digamos, el índice de precios de las importaciones de los productos primarios. Hay que ver cómo estaba la economía en ese momento. ¿Sí? No significa entonces el análisis que estoy viendo así muy básico yo, que me convenía comprar más productos primarios en el exterior, porque los precios estaban bajos, en el 2016, por ejemplo. Bueno, ahí lo que le dice es que el índice de precios a las importaciones de productos primarios bajaron. ¿Sí? Bajó el índice de precios. Eso es lo que le está diciendo. O sea, no puedo inferir ahí que yo comienzo a observar la curva y a partir del 2015 comienza a bajar los precios de las importaciones de productos primarios, me conviene comprar en el exterior, digamos, productos primarios. ¿No puede inferir eso, profesor, ahí, al observar cómo viene la curva? Que viene en bajada. Sí, bueno, pero por eso, o sea, no es directamente, no tiene una correlación directa, ya lo vamos a ver más adelante. No quiere decir que si bajan los precios de las importaciones, usted debe sí o sí importar más productos primarios. Ah, no puedo yo inferir eso, digamos. Ya lo vamos a ver más adelante, ya lo vamos a ver más adelante. Fíjese que... O sea que no me sirve, como escriben los chicos ahí, dicen jajaja, no me sirve, dice algunos chicos, algunos compañeros. ¿Qué es lo que no le sirve? No me sirve, dice, porque yo me pongo a ver la gráfica y yo podría inferir, están bajando los precios de los productos primarios en el exterior, me conviene ir y comprar en el exterior, algo así. Bueno, o sea, eso no, pero estos son datos que nos muestra el INDEC y nos muestra el índice de precios de las exportaciones de productos primarios. Argentina en este caso es un exportador de productos primarios, básicamente de productos del campo, ¿sí? Y vamos a ver ahí que cuando aumentaron los precios, de los productos primarios, hay el índice de cantidad, ya lo vamos a ver más adelante, tiene un comportamiento a la par del aumento de precios, ¿sí? Cuando aumentan los precios de productos primarios a la exportación, se exportó más productos primarios. Pero vamos a ver más adelante que no hay una relación, ¿cómo le diría?, muy marcada entre el precio de las importaciones y la importación de los productos primarios, ¿sí? Bueno.
Bueno, continuemos con esto. Bueno, Profe, yo entonces, tengo una pregunta sobre la gráfica. sí, diga. Sería lo más ideal, digamos, cuando se anotan las disminuciones. Anotar año por año, o por ejemplo, si era una disminución lineal, por ejemplo, en esta gráfica desde el 2013 hasta el 2016, o ir año por año anotando. Se anota de un año con respecto a otro. ¿Sí? Ajá. Fíjate que acá, un año con respecto al inmediato anterior. ¿Sí? Acá tenemos disminución de las importaciones, 2013, 2014, 2015, 2016. Y si hay dos periodos en el que hay una disminución, por ejemplo, acá tenemos de 2012 a 2014 disminuye, y 2015 a 2016. ¿Sí? Entonces vos podés observar en el índice de precios a las importaciones que de punta a punta disminuyó. Si vemos de acá, hay una disminución de 2013 a 2014, de 2014 a 2015, y de 2015 a 2016 sigue disminuyendo. Es como que desde el periodo 2013 al 2016, el índice de precios a las importaciones de productos primarios tuvo una disminución. Bueno, esas disminuciones, aumentos, puntos más altos y puntos más bajos de los índices, está resumida en esta tablita que tenemos acá. ¿Sí? Y acá dice las disminuciones y los aumentos se calculan respecto del año inmediato anterior. Bien, bueno, vamos al inciso C y nos dice dibujar un diagrama de dispersión para mostrar la relación que existe entre el índice de precio y el de cantidad para exportaciones y 2 importaciones. ¿Sí? Entonces tenemos que dibujar un diagrama de dispersión para mostrar la relación que existe entre el índice de precios y el de cantidad. Vamos acá. Bueno. Entonces, fíjense. Acá tenemos diagrama de dispersión para índice de precio y cantidad de exportaciones de productos primarios. ¿Sí? Entonces tomamos los puntos y los vamos poniendo en esta gráfica. Acá en el eje de las abscisas vamos a poner el índice de precio de las exportaciones y en el eje de las ordenadas vamos a poner el índice de cantidad de las exportaciones. ¿Sí? Entonces fíjense los puntitos que tenemos acá. Profe, ahí en los puntos faltarían los años, ¿no? Sí. Fíjense. ¿Ustedes ven algún tipo de relación acá? No. No. ¿No son varias líneas, profe? ¿Seguro? ¿No tenemos una relación acá? La cantidad por el precio son los puntos de lo que vale los años de las exportaciones e importaciones. Claro. Índice de precio de exportaciones e índice de cantidad de exportaciones. Y después acá abajo, tenemos de las importaciones. Tenemos un índice de precio de las importaciones y tenemos un índice de cantidad de las importaciones. ¿Sí? En este caso, sí, yo no vería una relación marcada. ¿Sí? En el caso de arriba, en el índice de precio de exportaciones de productos primarios con el índice de cantidad de las exportaciones, yo vería acá una relación un poco positiva. ¿Sí? A medida que aumenta el índice de precio de las exportaciones, es como que hay una relación positiva con el índice de cantidad. ¿Sí? Es como que si ustedes hacen una tendencia, esto tiende hacia arriba. ¿Sí? A medida que aumenta el índice de las exportaciones, aumenta también el índice de las exportaciones. Profe, Profe, una yo cuando hice el pregunta. gráfico, yo lo uní con las líneas,
¿Tendría que haber unido o tendría que haber dejado como usted allí con los puntitos nomás? No, ¿O no con los importa puntitos. eso? Esto es un gráfico de dispersión, ¿sí? Esto es para ver si hay algún tipo de relación entre las dos variables. Profesor, O ahí, sea que pero siempre ¿cuál que es? pidan de dispersión van a ser así solo con puntitos. Solo con puntos, solo con puntos. ¿Sí? Solo con puntos. Profesor, pero esos puntos tienen que estar alrededor de una recta de regresión o algo así. ¿Por qué no Bueno, nos dibuja la guía de ese análisis va más adelante, ¿sí? Ahora lo que les plantea el ejercicio es para que ustedes vean si hay algún tipo de relación entre el índice de precios y el índice de cantidad. ¿Sí? En este caso, de exportaciones e importaciones. Fíjense acá, para completar un poquito más ese análisis, dice interpretar los resultados obtenidos en C. ¿Sí? Entonces dice, el diagrama de dispersión permite analizar si existe algún tipo de relación entre dos variables. De los gráficos se puede concluir una correlación positiva débil entre el índice de cantidad de exportaciones y el índice de precio de las exportaciones. Esto es, el valor del índice de cantidad de exportaciones aumenta ligeramente a medida que aumenta el índice de precios. ¿Sí? ¿Esto qué les muestra? Que cuando aumenta el precio de los productos... Profesor, muéstranos el gráfico. Ahí subo, muy bien. A medida que aumenta el precio, ¿sí? El índice de precios, en este caso, a medida que aumenta el índice de precios, los puntitos del índice de cantidad empiezan a aumentar, ¿sí? O sea, se van más arriba. ¿Sí? Hay una relación débil, dice, pero positiva, ¿sí? Y esto lo pueden ver como si fuera ustedes están viendo oferta y demanda, ¿sí? En la demanda, al aumentar, perdón, en la oferta, al aumentar el precio, ¿qué pasa con los oferentes? Están dispuestos a ofrecer más, ¿no? ¿Sí? Entonces acá tenemos una relación positiva, pero débil, ¿sí? Se ve hacia arriba. A medida que aumenta el índice de exportaciones, el índice de precio de exportaciones, también se ve un aumento en el índice de cantidad de las exportaciones. Y ya van a ver más abajo, bueno, esto es, el valor del índice de cantidad de exportaciones aumenta ligeramente a medida que aumenta el índice de precios. Por el contrario, analizando los índices correspondientes a las importaciones, se observa una correlación nula, es decir, no existe relación entre las variables. ¿Sí? Entonces, a lo que decía Norma hace rato, ella decía que si hay una disminución en el índice de precios de las importaciones de productos primarios, debería haber una correlación positiva, digamos, si, en este caso negativa, si bajan los precios de los productos primarios para importar, deberíamos importar más, ¿sí? No siempre es así. En este caso se ve que no hay una relación ni positiva ni negativa. No se ve relación. ¿Sí? Porque tenemos índice de precio de las importaciones que va aumentando y tenemos puntitos acá, abajo, arriba, abajo, arriba. No hay una correlación ni positiva ni negativa. No se ve correlación. ¿Sí? Bueno. Profe, una pregunta. Sí. Entendido en cuanto al diagrama de dispersión, lo que quería preguntar es el índice de precios. Estos dígitos que están ahí en el eje de las X, traído a la realidad, serían en pesos. O sea, ¿cómo funcionan esos dígitos? A ver, espérate un cachito, que se me acaba de ir la... ¿Ahí no estoy compartiendo pantalla? No, profe. No, profe. No, profe. A ver, vamos a compartir pantalla de vuelta.
A ver, ¿cómo hago para poner esto acá? Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a dar por terminado el desarrollo de este ejercicio y vamos a pasar a la etapa de consulta. Entonces, para que quede este ejercicio concluido, el desarrollo, vamos a dejar de grabar y pasamos a la etapa de consulta. A ver. Recording stopped. Bien. A ver, esto lo corro para acá. Profe, Sí. la semana que viene seguiríamos con el tema 1. No, la semana que viene ya empieza el tema 2. O sea que la Tengo una consulta del pregunta lunes con sería como respecto al para gráfico. terminar el tema 1. Sí, sí, la consulta del lunes sería como para terminar el tema 1. Si quedan algunas dudas hoy, vamos a tener consultas el lunes para, digamos, que no quede ninguna duda con respecto a la práctica del tema 1. ¿Sí? Profe, Sí. y el tema teoría solamente se ven los de YouTube nada más. Sí, en el tema teoría Eso sí. nada más. Hoy Bueno. a las 12 tienen una clase Zoom con la profesora Subiría y el profesor Romero, que hacen una clase teórico-práctica. ¿Sí? Es una clase Es teórico-práctica hoy. integradora. No, profe, a partir del 24. ¿A partir de? A partir del 24. Ah, Del bien, 24. bien, perfecto. Sí. Disculpe, le hago una pequeña consulta. Si bien hasta acá estuvo grabando la clase, por lo menos esto lo podré ver, ¿verdad? Porque debo entrar a trabajar, por eso no voy a poder estar en toda la clase. Esto va a quedar en YouTube también. ¿Sí? Porque se está Bueno. pasando por YouTube. Lo que no queda grabado es el Zoom, ¿sí? Pero la clase de YouTube queda en YouTube. La pueden ver Bien. después. Sí, dale, muchas gracias. O sea que la clase no la suben a la plataforma, profe. El desarrollo del ejercicio 5, sí. Y va a quedar el link de YouTube para que ustedes entren. Bien, profe, gracias. Bueno, si quieren, lo que podemos hacer... ¿Profe? Sí. Disculpe, para, digamos, ¿podemos hacer consulta de cualquier punto o solamente del punto 5? La clase es como una clase de consulta. Decime profe, una consulta acerca, ahora vimos hasta el 5 y ahora empiezan las clases de consulta, ¿no? Seguimos viendo los TP hasta el punto 6, 7 y 8. O al menos que tenga dudas de eso. Podemos ver el punto 1 si quieren, el punto 2 y El cualquiera. último punto, profe, el que nos pide hacer un análisis. ¿El último punto del 5? No, del práctico, el último punto, el anexo 10. El anexo que nos 10. pide ya le digo. A ver. Vamos acá. A ver si puedo poner esta barra al costadito. Profe, yo tengo una pregunta antes de que avance al siguiente punto del 5. Sí, diga. En el caso de la gráfica, ¿importa el índice que coloquemos en el eje de la X y en el eje de la Y? ¿O tiene un orden en específico? Sí, importa porque si no el gráfico te cambia. ¿Sí? Generalmente, a ver, vamos acá a la resolución. Fíjate, acá lo que pones es el periodo abajo.
¿sí? En el eje de las abscisas. Porque si pones el periodo aquí arriba y el índice de precios acá abajo, el gráfico no te va a salir así, sino te va a salir al revés. Generalmente, en las series de tiempo, el tiempo o los años particularmente van en el eje de las abscisas, ¿sí? Y el índice de precio o el índice de cantidad va en el eje de las ordenadas. Profe, ¿y el índice de precio es en pesos argentinos lo que te marca ahí en el eje Y? ¿O esos dígitos? Sí, fíjate, a ver, espera, vamos de vuelta acá, a la tablita. Sí, dice, índice de precio y cantidad de las exportaciones e importaciones base 2004 igual a 100. ¿Sí? Año 2009-2018, y fíjate la fuente, es INDEC. ¿Sí? Entonces son datos que te los brinda el Instituto Nacional de Estadística y Censo. ¿Sí? Acá en las exportaciones, el índice de precio de exportaciones y el índice de precio de importaciones. Buenísimo, gracias, profe. Profe, a esas dos gráficas se la puede hacer en un solo, o sea, esa dos se la puede graficar en un solo gráfico. A ver cómo se cruzan, lo podrías hacer, sí. Lo podrías hacer y en este caso, a ver, vamos a la resolución. La podrías sobreponer, ¿sí? Pero la rótulas, le cambias el color y acá al costado pones el color de la gráfica tal, corresponde a el índice de precio de las importaciones y el otro el índice de precio de las importaciones. Profe, disculpe. Respecto al gráfico de dispersión, Sí, ¿cómo saber qué variable colocar en el eje de abscisas y cuál en el eje Y? Bueno, vamos para este. Precio y cantidad. Y acá te pone precio y cantidad. En este caso, se decide poner en el índice de las abscisas el índice de precio y en el índice de las ordenadas el índice de cantidad, en los dos casos. Tanto para importaciones como para exportaciones. Ah, bien. Es arbitrario, entonces, cómo se colocan los índices. Bueno, lo que pasa es que acá para ver el comportamiento de la cantidad en base a los cambios del precio, ponemos acá el índice en las abscisas el índice de precios y en las ordenadas el índice de cantidad para ver si hay una relación, ¿sí? A medida que aumenta el índice de precios, te aumenta el índice de cantidad, ¿sí? Entonces acá, en las exportaciones vemos que hay una relación, ¿sí? Muy débil, pero hay una relación positiva. A medida que aumenta el índice de precio, aumenta el índice de cantidad. Es como que al aumentar el precio, se exporta más. Bien, profe, gracias. Bueno, ustedes dirán, a ver. Profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo es tu nombre? Martín. Sí, Martín. Yo tenía una duda, profe, en el ejercicio número 6. Bien, vamos hasta el ejercicio 6. Una empresa de taxi de la ciudad cobra la bajada de bandera un costo fijo de 10 pesos y luego un peso con 10 por cada kilómetro recorrido. Bien, y nos da una tablita. ¿Cuál era la duda, Martín? Precisamente yo tenía las dudas en la pregunta C y D. C y D. Sí. Bueno, a ver.
lo desarrollemos entero. Bien. Bueno. Bueno, acá nos dice, completar la tabla de distancias y graficar en un sistema de ejes cartesianos detallando las unidades de los ejes y la magnitud que representan. ¿Sí? Y nos da, ya como dato, las distancias desde 0 kilómetros hasta 20 kilómetros. ¿Sí? Y nos dice ya directamente las distancias de 5, 10, 15 y 20 kilómetros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para completar esta columna que tenemos acá? Si recorre 0 kilómetros, digamos, una vez que ustedes se sientan en el taxi, ¿sí? ¿Cuánto van a pagar? ¿Cuál va a ser el precio final? 10 pesos. 10. La bajada de bandera. Tienen un costo fijo de 10. ¿Sí? Profe, puede ser que ahí tengo que ir sumando o multiplicando, digamos, porque dice, luego cada kilómetro se le suma 1,10. Y si hace 5 kilómetros, esos 10 le tengo que sumar 5 veces 1,10 y así sucesivamente hasta el 20. ¿no? Así sucesivamente, exacto. Exacto. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos acá. Nos sentamos, 10 pesos. ¿Sí? Hacemos 5 kilómetros, entonces tenemos que hacer lo que dijiste vos. Multiplicar 5 por 1,5, por 1,10, perdón, y sumarle a los 10 pesos del costo fijo, digamos que es la bajada de bandera. Entonces nos da 15,5. Si recorremos 10 kilómetros, bueno, pues tendríamos que multiplicar 10 kilómetros por 1,10, sumarle los 10 pesos de la bajada de bandera, y eso nos va a dar 21. Cuando tenemos 15, multiplicamos 15 por 1,10, eso nos va a dar 16,5, que le sumamos los 10 pesos a la bajada de bandera, y así sucesivamente hasta el final. ¿Sí? Con eso completamos este tema de completar la tabla. ¿Sí? Y ahí vamos a poder graficar en un sistema de ejes cartesianos detallando las unidades de los ejes y la magnitud que representan. Bien. Entonces, una vez que tenemos esto que está acá, son puntos que vamos a poder graficar en el eje cartesiano. Fíjense, ponemos distancia en kilómetros acá y precio en las ordenadas. ¿Sí? Entonces, el primer punto que tenemos es este. Cuando la distancia es 0, ¿sí? A ver, lo voy a subir un poquitito. Cuando la distancia es 0, el precio es 10. ¿Sí? Entonces, parte desde ahí. Es como que esa es la ordenada al origen. ¿Sí? Parte desde ahí. Cuando recorremos 5 kilómetros, hacemos 5 kilómetros, 15,5. Entonces, tenemos que subir y poner un puntito acá, 15,5. Ahí, arriba de 15. Cuando recorremos 10, nos da 21. Entonces nos vamos hasta acá. 10, 21. Fíjense que va por arriba de esta paralela que trazamos acá de los 20 pesos. Cuando hacemos 15, vamos a 26,5. Cuando hacemos 15, pasa de los 25, 26,5. A ver, 15... Bueno, es como acá, a ver, 15, 26,5. 26,5 tendría que ser un poquito más arriba. Bueno, va por acá. 20, 32. Cuando hacemos 20, 32 kilómetros. ¿Sí? Pasa por arriba de los 30. Y cuando tenemos todos los puntos acá, trazamos esta línea. ¿Sí? ¿Eso está claro? Sí, profe. Sí, profe. La línea tiene que ser así recta, o sea, no se puede desviar, ¿que no? En este caso, por cómo está armado el ejercicio, les va a dar así. ¿Sí? Claro, Ya pero van a por ver. ejemplo, como usted decía recién que no recuerdo cuál era el puntito que debía ser más arriba, ya no daba recto. Entonces, en teoría, uno igual la traza recta. Sí, sí, exacto. Debería dar, por cómo está armado esto acá, debería dar recta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una ecuación de una recta. Ya van a ver más adelante. A ver, cuando hagamos el inciso B lo van a ver. Dice, escribir la función que representa la situación. Entonces tenemos que hacer una función. Vamos para acá. Y ahí le vamos a dar, o vamos a formalizar, lo que dijo su compañero hace rato. ¿Sí? El precio
va a estar dado por los 10 pesos que tenemos de fijo de bajada de bandera, más multiplicamos la distancia por 1.1. La distancia son los kilómetros recorridos, ¿sí? Donde P representa la variable precio final y D la distancia, ¿sí? Entonces ahí hicimos una función del precio o del precio o del valor del viaje en relación o dependiendo de la cantidad recorrida, ¿sí? Y el taxista en este caso nos dice previamente que por cada kilómetro recorrido nos cobra 1,10 pesos. Bien. C. Vamos al inciso C. ¿Cómo cambiarían tanto la ecuación como la representación de la gráfica si la empresa aumentara la tarifa fija a 15 pesos sin variar el costo por kilómetro recorrido? ¿Qué observa? Bueno, en este caso, el kilómetro recorrido no varía. Lo que sí va a variar es el costo fijo. Acá me dicen que la bajada de bandera en un principio es 10, ¿sí? Ese es el costo fijo. Y ahora nos dice que el costo fijo va a subir de 10 a 15 pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si teníamos una función donde el costo fijo era 10 y ahora nos sube de 10 a 15, entonces vamos a hacer una función donde el costo fijo es 15. ¿Sí? Entonces, fíjense, si ustedes a la distancia le ponen 0, si a D la hacen igual a 0, este término desaparece y les queda que el precio es de 15. Entonces, al sentarse en el taxi, ahora no pagan 10 pesos, pagan 15 pesos, sin siquiera recorrer ninguna distancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué opinan ustedes que va a pasar con esta gráfica de acá? ¿Dónde va a empezar? El origen es 15. En el 15. Claro, va a empezar acá. Va a empezar en 15 y es como que se va a trasladar paralelamente hacia arriba. Y es lo que vemos acá. ¿Sí? Va a aumentar 5 pesos cada precio a las distintas distancias que recorremos con el taxi. ¿Sí? Entonces dice, hubo un desplazamiento paralelo de la curva, se observa un cambio en la ordenada al origen. La pendiente se mantiene. ¿Sí? La pendiente de esta curva se mantiene. ¿Sí? Bien, vamos al inciso D. El inciso D dice lo siguiente. Si el costo por kilómetro recorrido pasara a ser 5 pesos, manteniendo constante la bajada de bandera inicial, ¿cómo cambia la ecuación y la representación gráfica? ¿Qué puede concluir? Bueno, acá la cuestión es diferente. ¿Sí? Tenemos que hacer una función donde el costo fijo sigue siendo 10, pero el costo por kilómetro recorrido pasa de 1.1 a 5. ¿Sí? Entonces ahí cambia el gráfico de la función. ¿Sí? Y el punto de origen sería de más abajo, comenzaría desde los 5 para arriba. No, el punto de origen es 10, porque el punto de origen es este costo fijo. El punto de origen es cuando vos te sentás en el taxi. Ah, disculpe, me confundí. A eso me quería referir. Profe, Cambia la Sí. pendiente. y ¿no? en el C y en el D se puede hacer, digamos, lo que está al principio en el A y ahí hacer la gráfica. Claro, sí. Vos le das valores. Vamos un poquito hacia arriba. Para hacer la gráfica tenés que hacer eso. ¿Sí? Completar la tablita. Esta tablita que Sí. tenemos acá. ¿Sí? Sí. 0, O sea, 5, cambiando 10. lo que era distancia o el precio. Claro, la distancia es igual. ¿Sí? Entonces Sí. vos esta distancia la vas a reemplazar en esta nueva función que tenés acá. ¿Sí? Sí. Vas a reemplazar acá 0, 5, 10, 15 y 20. Y eso te van a dar valores de P. Y con ese valor de P, o con esos valores de P, de acuerdo a la distancia que recorres en el taxi, vas a poder hacer esta gráfica. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Bien. La curva mantiene la ordenada al origen, se observa un cambio de pendiente. ¿Sí? Es como que la pendiente
o tiene más pendientes, más empinada. ¿Sí? Bien, bueno, y ahí termina el ejercicio 6. ¿Hemos evacuado las dudas, Martín? Sí, profe, creo que más que nada, creo que donde tenía mis dudas era en la parte de dónde, desde dónde era el punto de origen, más que nada. Bien. Ahora lo entendí. El punto de origen se da cuando, en este caso, la variable d, que es la distancia recorrida, es 0. ¿Sí? Entonces, cuando d es 0, ¿qué valor toma P? Cuando d es 0, en este caso, en el inciso D, toma un valor de 10, ¿sí? Que es como lo que teníamos originalmente, la bajada de bandera, era 10 pesos. Ese era el costo fijo. ¿Sí? Entonces, esa es la ordenada al origen. Bien, gracias, profe. Profe, Profe, pregunta a en los el chicos chat si podemos dicen ver si el puede ver ejercicio el 9. 9. A ver, de a uno, por favor. Que No si entendí. podemos ver el ejercicio 9. 9. Bien. Bueno, ejercicio 9. Calcule y explique de los gráficos de la siguiente página las pendientes de las curvas en los puntos A, B y AB. En el siguiente gráfico la recta es tangente al punto A. A ver, en el siguiente gráfico la recta que es tangente al punto A pasa por las coordenadas 0, 80. Y la recta que es tangente al punto B pasa por las coordenadas 40, 0. ¿Sí? Acá tenemos el punto A, acá tenemos el punto B. Y nos dice que la recta que es tangente al punto A, a este punto, pasa por las coordenadas 0, 80. ¿Sí? Acá tenemos 80 y 0, en este caso. Si hacemos una recta, ¿sí? Va a pasar por 0,80. Y la recta que es tangente al punto B pasa por las coordenadas 0,40, en este caso. ¿Sí? 0,40. Tenemos el gráfico A, el gráfico B y el gráfico C. Acá tenemos un gráfico que no tiene valores, ¿sí? Y en este gráfico, bueno, siempre que hagan gráficos es importante que rotulen los ejes, ¿no? Fíjense que en este caso siempre tiene rótulo. Acá, generalmente lo que se usa en economía es que al eje de las ordenadas le llamamos Y y al eje de las abscisas le llamamos X, ¿sí? En el gráfico B y en el gráfico C pasa lo mismo. En el gráfico A también tenemos acá el eje de las Y y acá el eje de las X. Bueno, vamos entonces a la resolución del ejercicio 9. Bueno. B, C. Bueno. Acá está graficado el gráfico A y tenemos dos métodos. Tenemos el método de la tangente para el punto A, vendría a ser este punto que tenemos acá,
¿sí? Este punto que tenemos acá. La pendiente de esta curva, ¿sí? Fíjense que es una curva que tiene, si uno la mira sin hacer cálculos, ¿qué opinan ustedes? ¿Esta tiene pendiente positiva o tiene pendiente negativa? Negativa. Negativa, decreciente. Bien. ¿Cómo? Pendiente negativa, bien. Y si vamos con el método de la tangente, ¿sí? Que tenemos el cambio en y sobre el cambio en x, acá tenemos que nos da menos 40 sobre 10. Entonces, por el método de la tangente, en A, el punto A, esta curva tiene una pendiente negativa de menos 4. ¿Sí? En B, en el punto B, este punto que tenemos acá, tenemos el cambio en X sobre el cambio en Y, tenemos menos 40 sobre 40. ¿Sí? Si hacemos acá, nos da esta recta, nos da en 40 y en 40. Entonces, menos 40 sobre 40 nos da menos 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá, si ustedes lo observan, la pendiente en A es mayor que la pendiente en B. ¿Sí? Acá tenemos una pendiente un poquito más apaisada, y acá tenemos una pendiente que es más empinada. ¿Sí? Entonces acá nos da menos 4 y acá nos da 1. Bien, y en A menos B usamos el método del arco. ¿Sí? Este arco que tenemos acá. ¿Sí? Entonces eso va a ser igual al cambio de Y sobre el cambio de X. El cambio de Y es de menos 20, ¿sí? 20 menos 40 les da menos 20, sobre el cambio de X, que es 10. Entonces les da igual a menos 2. ¿Sí? La pendiente de esto es menos 2. ¿Sí? Está entre esta que les da menos 4, esta tangente que les da menos 1, y esta que está entre menos 4 y menos 1, que les da menos 2. En el B, bueno, el B es un gráfico que no tiene valores, ¿sí? Tiene unos puntos, tiene un punto A y B, entonces hay que hacerlo en forma teórica, ¿sí? Hay que hacerlo en forma teórica. Con el método de la tangente, ustedes saben que se resuelve así. Si tuvieran valores, los cambian y hacen lo mismo que hicimos acá porque teníamos valores, ¿sí? En el B igual y en el método del arco igual, ¿sí? Es el cambio en Y menos el cambio en A sobre el cambio en B menos el cambio en A, ¿sí? Siempre en el numerador va el cambio en Y y en el denominador el cambio en X, ¿sí? Entonces, cuando no tengan valores, les están preguntando que resuelvan en forma teórica, o sea, que planteen las fórmulas, ¿sí? Y para el ejercicio C, o para el gráfico C, ahí ustedes ven directamente que tienen una recta, ¿sí? Que la pendiente va a ser la misma, ¿sí? Y la pendiente es, en este caso, positiva o negativa. Negativa. Negativa, exactamente, ¿sí? Entonces, acá nos debería dar la misma pendiente tanto en A como en B, ¿sí? La misma pendiente tanto en A como en B, con el método acá, ¿sí? Fíjense, el cambio de Y sobre el cambio en X, en el B, en el punto A y en el punto B les tiene que dar la misma pendiente, porque estamos sobre una recta, ¿sí? Que no tiene cambio de pendiente. Es una pendiente negativa e igual en todos los puntos de la recta, que les da menos 1, ¿sí? Y A menos B también les va a dar igual, porque está dentro de la recta y es una pendiente negativa igual a menos 1.
¿Algún otro ejercicio? El 7, profe. El 7. Vamos hasta el 7. Bien. Bueno, este es un ejercicio de uno de los libros que está en la bibliografía y que deberían leer, que se llama Microeconomía, versión para Latinoamérica de Parkin y Esquivel. Bien, la tabla de los precios de un viaje en globo, la temperatura y el número de viajes por día son, y nos dan una tablita en la que nos dice el precio en dólares por viaje, la cantidad de viajes en globo, que están acá, y también nos ponen una tercera variable que es la temperatura del día. ¿Sí? Entonces nos dice, dibuje y explique las gráficas para mostrar la relación entre A, el precio y el número de viajes, manteniendo constante la temperatura. El número de viajes y la temperatura, manteniendo constante el precio. La temperatura y el precio, manteniendo constante el número de viajes. Entonces vamos a la resolución del 7. Vamos más arriba. Bueno. Vamos. En el inciso A vamos a mantener constante la temperatura, ¿sí? Que es 20 grados. Y vamos a sacar una porción de esa tabla, ¿sí? Y vamos a poner la cantidad de viajes y el precio. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a la tabla grande. Nos dice, el precio y el número de viajes manteniendo constante la temperatura. Entonces tenemos que cortar esta partecita. Solamente esta. ¿Sí? Tenemos en 20 grados la cantidad de viajes en globo con el precio de cada viaje. Eso es lo que cortamos acá. Pusimos viajes y precio. Con esos datos vamos a poner viajes en las abscisas y precio en las ordenadas y vamos a marcar los puntos. ¿Sí? Fíjense acá dice, con un precio de 5, la cantidad de viajes es 32. Entonces, con un precio de 5, la cantidad de viajes es 32. Hago un puntito ahí. Con un precio de 10, la cantidad de viajes es 27. Con un precio de 10, 27. Hago otro puntito y así sucesivamente hasta el final. Y me queda una curva así. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo observar aquí? Que a medida que aumenta el precio, una cosa importante, tenemos que decir, cuando en el día hacen 20 grados, ¿sí? Y ese es el valor fijo, mantenemos constante la temperatura del día, cuando el precio es de 5, la cantidad de viajes es 32. Y a medida que aumenta el precio, ¿sí? A medida que aumenta el precio, la cantidad de viajes disminuye. ¿Sí? Tendríamos como una curva de demanda acá, con pendiente negativa. A medida que aumenta el precio, disminuye la cantidad. Sí. ¿Puede ser? Bien. Bueno, veamos qué pasa cuando aumenta la temperatura. Aumenta la temperatura a 30, o sea, mantenemos constante la temperatura en 30. ¿Sí? Entonces tenemos que cortar de esta tabla grande este precio, que son precios constantes, y cuando en el día hacen 30 grados, la cantidad de viajes va a ser esta. ¿Sí? Es como que, fíjense, estamos viendo como una relación que a medida que aumenta la temperatura, la gente o los viajeros hacen más viajes cuando el precio es igual. ¿Sí? Fíjense, tenemos 32, cuando aumenta la temperatura 30 hacen 40, y cuando aumenta la temperatura 40 hacen 50. ¿Sí? Es como que a los oferentes de viajes en globo les conviene que aumente la temperatura, ¿sí? Que el día esté más cálido. ¿Sí? Cuando hay
más calorcito, la gente viaja más. ¿Sí? Bueno, pero vamos a este pedacito del cuadro que tenemos que cortar. Tenemos que cortar precio y tenemos que cortar viajes en globo para una temperatura de 30. Vamos para acá y hacemos lo mismo que hicimos en el gráfico anterior. ¿Sí? Vamos tomando para un precio de 5, acá está el precio de 5, voy a tener 40 viajes. Me voy hasta 40. Para un precio de 10, voy a tener 32 viajes. Me vengo para acá. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta llegar al precio de 20, que hacen 18 viajes. Uno los puntos, y acá tengo la curva de demanda de viajes a una temperatura de 30 grados. ¿Sí? Es como que la demanda por viajes cambia de acuerdo a la temperatura que hay en ese día en particular. ¿Eso está claro? Bien. Bueno, y cuando... Profe, hay un compañero que pregunta que si el precio siempre va a ser en el eje de las Y. Generalmente ponemos el precio sí, en el eje de las Y. Cuando hablamos de precio-cantidad. ¿Sí? Ya van a ver más adelante que el precio de X siempre está en las ordenadas y X, o sea la cantidad, está en las abscisas. Generalmente se usa así. Bien. Bueno, acá, para un día donde la temperatura es 40 grados, ¿sí? Vamos a cortar de la tabla grande estos datos. El precio sigue igual y la cantidad de viajes cambia. ¿Sí? Entonces, vamos a unir precio y cantidad y vamos a hacer los puntitos y vamos a unirlos y vamos a tener acá otra curva de demanda de viajes a una temperatura determinada, en este caso 40 grados, y fíjense que la gente viaja más a distintos precios cuando la temperatura aumenta, ¿sí? O la temperatura es superior. Bien. Bueno, en el B, el inciso B nos dice el número de viajes y la temperatura manteniendo constante el precio. Bueno, acá vamos a mantener constante el precio, este precio, ¿sí? Y lo que varía son la temperatura y el número de viajes. Vamos para acá. Entonces dice, a un precio de 5, y hemos cortado así, temperatura de 20, 30 y 40, y la cantidad de viajes que hacen cuando la temperatura es 20, cuando la temperatura es 30 y cuando la temperatura es 40. ¿Sí? Entonces acá estamos viendo que a un mismo nivel de precio, si el precio es 5, la gente toma más viajes a medida que aumenta la temperatura. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver acá. Entonces, ponemos temperatura en el eje de las abscisas y viajes en el eje de las ordenadas. Entonces, a una temperatura de 20 tenemos 32 viajes. Vamos acá. Temperatura de 20, subimos hasta 32 aproximadamente, hacemos el punto ahí. Después temperatura de 30, vamos hasta 40, temperatura de 40, vamos hasta 50. Y entonces acá tenemos esta curva. ¿Sí? ¿Tiene pendiente positiva o negativa? Positiva. Positiva, bien. Entonces, ¿qué podemos aducir ahí? Que a medida que aumenta la temperatura, Aumenta la cantidad de viajes. ¿sí? ¿Qué podemos suponer? A ver, hagamos una suposición, que son viajes en globo, ¿sí? Entonces, cuando el globo se va para arriba, la temperatura empieza a caer, ¿sí? Estrepitosamente. Y si la temperatura ambiente en promedio es mayor, a la gente arriba le hace menos frío. ¿Sí? Entonces es más agradable hacer un viaje en globo cuando la temperatura ambiente es superior. ¿Estaríamos de acuerdo ahí? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, ahora veamos qué pasa cuando el precio aumenta a 10. Cuando el precio aumenta a 10. O sea, dejamos fijo el precio en 10 y vemos cuántos viajes se hicieron
cuando habían 20 grados de temperatura, cuántos viajes se hicieron a 30 grados y cuántos viajes se hicieron cuando hubo 40 grados de temperatura en un día, ¿sí? Y hacemos lo mismo que hace rato, ¿sí? Ponemos temperatura en las abscisas, viajes en las ordenadas, vamos marcando los puntos y unimos esos puntos y nos da una curva. Acá también la relación es positiva, ¿sí? Va a aumentar la cantidad de viajes a medida que aumenta la temperatura. Cuando fijamos el precio en 15, también vamos a unir los viajes con la temperatura, ¿sí? Acá, o sea, cortamos en esta tabla grande, fijamos este precio en 15 y vamos a tomar esta fila de acá, de cantidad de viajes, y la vamos a comparar con esta fila de acá de temperatura, ¿sí? Entonces nos tendría que dar 20, 30, 40, 18, 27 y 32. Y es lo que tenemos acá, 20, 30, 40, 18, 27 y 32, ¿sí? Cambiamos, digamos, la dirección de los datos. Antes en la tabla grande los teníamos en forma horizontal, ahora los podemos poner en forma vertical y lo podemos analizar. Si marcamos los puntos, es lo mismo que venimos haciendo hasta acá, marcamos los puntos, unimos esos puntos y nos da una curva que también sigue siendo positiva. Acá, a un precio de 15, la gente viaja más a medida que aumenta la temperatura. Y para un precio de 20, si fijamos el precio de 20, también. ¿Sí? Bien. Bueno, y en el inciso C, dice la temperatura y el precio manteniendo constante el número de viajes. Bueno, temperatura y precio manteniendo constante el número de viajes. Bueno, el número de viajes... Sí. Una compañera pregunta cómo sabemos qué variable va en cuál eje y qué pasaría si los viajes están en el eje horizontal y la temperatura en el eje vertical. Bueno, por eso les digo. Lo van a tener que, ¿cómo se llama? Ver de manera distinta o explicar de manera distinta. ¿Sí? Acá, en el inciso C, fíjense, ponemos el precio. Cuando tenemos la posibilidad de poner precio, siempre ponemos precio en el eje de las Y. ¿Sí? Para ver la relación que hay en este caso es temperatura. Entre precio y temperatura, para este caso, a ver, hagamos el caso ¿sí? En el tema de los viajes. Y en el tema de los viajes vamos a poner 27 porque tenemos, digamos, se repite en estos tres niveles de temperatura, ¿sí? 27, 27 y 27, ¿sí? Entonces vamos acá y ponemos viaje 27. Entonces, a la temperatura de 20, ¿cuál va a ser el precio? O al precio de 10, ¿cuál va a ser la temperatura? Y vamos sacando los datos de esta tabla de acá. ¿Sí? 27. Si fijamos acá, ¿qué tenemos? Tenemos una temperatura de 20 y un precio de 10. Tenemos una temperatura de 20 y un precio de 10. Buscamos otro de 27, acá. Tenemos una temperatura de 30 y un precio de 15. Lo ponemos acá. 30 y 15. Buscamos otro de 27, lo tenemos acá. Tenemos una temperatura de 40 y un precio de 20. 40 y 20, y lo ponemos acá. Y marcamos los puntos y unimos esos puntos. ¿Sí? ¿Puede subir un poquitito, profe? Sí, subimos un poco. El cuadrito anterior. El anterior.
Listo, profe, gracias. Bueno, y ustedes me preguntaban qué pasa si ponemos viajes acá y temperatura acá. Bueno, la curva va a cambiar, ¿sí? Pero ustedes van a tener que interpretar distinto. ¿Quedará en sentido decreciente, profe? O sea, con Claro, pero van a tener pendiente que, negativa. van a tener que interpretar distinto. Que con menor temperatura hay más viajes igual. No, les va a dar igual. Pero van O a sea, tener que... más viajes con menor temperatura. No, más viajes con mayor temperatura les va a dar. Ah, sí, lo estaba viendo al revés, profe. Sí. Claro. La Profe, tendencia ¿y no va a esto? cambiar porque los datos ya están puestos, ¿sí? Ustedes lo van a tener que interpretar distinto, o sea, van a tener que explicarlo distinto, pero al fin y al cabo, la relación o la correlación va a ser positiva. En ese caso, cuando aumenta la temperatura va a haber más viaje. Profe, por ejemplo, si en un parcial o algo lo graficamos, o sea, no como siempre, sino distinto a las cosas, ¿cómo la toma usted, digamos? ¿Lo toma como válido o no? Es que en los parciales generalmente les ponen, ¿sí? Que en el eje de las X va tal cosa, en el eje de las Y tal cosa, y si hay precio y cantidad, ustedes no se pueden confundir, el precio va en el eje de las Y y la cantidad en el eje de las X, ¿sí? Sí, profe. Bien. Profe, entonces Como depende siempre, de si tienen cómo quede alguna mejor duda, explicarlo. ¿cómo? Entonces depende de cómo quede mejor explicarlo, digamos. En este caso. En este caso queda más prolijo, así como lo estamos explicando ahí, y se lo ve más claro, ¿sí? Por ejemplo, acá donde dice, mientras va aumentando la temperatura, van aumentando los viajes, ¿sí? Y tenés una relación positiva ahí, ¿sí? Entonces después si vos lo pones al revés, vas a decir, bueno, mientras baja la temperatura, hay menos viajes, ¿sí? Claro. Si tienen alguna duda con respecto a eso, en los parciales, preguntan, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos pregunta? Etcétera, etcétera. Llegado el caso, ustedes se van a dar cuenta, ¿sí? Y hay muchos ejercicios en los temas siguientes, en el tema 2, en el tema 3, en el tema 4, donde se van a dar casos como este y ustedes ya se van a ir haciendo la idea de cómo se rotulan los ejes en los gráficos, ¿sí? Profe, ¿podemos ver el 8? Podemos. Bueno, a ver, esperen, ¿el 7 quedó claro? Sí. Sí, profe. Sí, Bueno. Sí, profe. Sí, Profe, en el último punto, en el inciso C, ¿tenemos que hacer con 3 gráficas por lo menos o tenemos que hacer todas las gráficas que sean posibles? Bueno, en este caso son 3. A ver, sigo bajando. Hay más, fíjense. Viajes 32. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay 3 veces en esta que se repiten 32 viajes, fíjate. 32, 32 y 32, y se repiten, están dentro de los límites de esta temperatura y de esta temperatura. ¿Sí? Entonces lo hacemos con 32 también acá. Ah, y después... Dejamos 32 viajes y vemos el precio y la temperatura. ¿Sí? Sí, sí. Y también acá tenemos 40 viajes. ¿Por qué? Porque se repite en 2. Se repiten 40 viajes y 40 viajes. ¿Sí? Y tenemos 2 veces nomás porque tenemos para temperatura de 30 y para temperatura de 40, pero no tenemos para temperatura de 20. Entonces acá hacemos con 2 nada más. ¿Sí? 20 y 30. ¿Cómo? Que el 18 también se repite en 20 y 30 grados. También lo podés hacer. También lo podés hacer. Bueno. ¿Pasamos al 8? Bien, profe. Sí, profe. Gracias. Bueno.
A partir de los 4 gráficos adjuntos, considere las siguientes afirmaciones e indique a cuál de los diagramas se refieren. Indique las variables que aparecerían en el eje horizontal y en el eje vertical en cada caso. ¿Cómo sería la pendiente? ¿Positiva, negativa, cero o infinita? Bueno, ahí tenemos 4 gráficas de pendientes. Tenemos esta pendiente. ¿Qué pendiente tiene? Negativa. Negativa. ¿La A? Negativo, profe. La A, negativa. La B, Infinito. Infinita. la B infinita. La C, Positiva. positiva. Y podríamos ver que esta es una pendiente o la representación de una gráfica de una función como la del taxista, ¿o no? ¿No? Sí. Donde teníamos una ordenada al origen, un costo fijo, y de ahí va variando a medida que vamos recorriendo distancia con el taxi. Bien. ¿Y la D? Infinito. ¿Mm? Cero. Cero. ¿Cero? No tiene pendiente. Sí, Ah, acá. ¿verdad? Cero. Claro. Profe, ahí sería cero o constante, ¿que no? Sí. También. Bueno. Y nos dice, si el precio de las entradas de cine aumenta, hay menos gente que va a ver películas. A ver, escucho ofertas. ¿Con qué gráfica la relaciona? Con el la A. A. Con la A. ¿Con la A? Sí. Sí, porque va a ser decreciente. Van a entrar menos gente en función del precio. Entonces, ¿dónde ponemos precio y dónde ponemos cantidad? Precio en la I y cantidad La en I. la X. Precio en I, precio en ordenadas y cantidad de Y la entrada en cine gente en la X. en abscisa. Muy bien. Perfecto. Vamos al otro. A mayor nivel de educación, mayor salario. La C. ¿Por qué? Sí. Porque aumenta. Mientras aumenta uno, aumenta el otro también y constante, la pendiente positiva. Bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué parte de acá y no de acá? Porque ya parte de un salario mínimo, el fijo que tiene. Claro, porque hay gente que no tiene ningún tipo de educación y cobra salario, ¿o no? Claro. Claro, porque acá dice, a mayor nivel de educación, mayor salario. ¿Una persona analfabeta puede trabajar? No. Sí. Sí, puede trabajar. Sí puede. Sí puede. Antes se pasaba eso, profe. Claro que puede trabajar, es un derecho. Claro, sí se puede. Claro, entonces partimos de un salario mínimo, como dijo alguno ahí, ¿no es cierto? Y de ahí para arriba. A medida que más nos educamos, como están haciendo ustedes, que es una buena inversión y los felicito, más van a cobrar o mejor salario van a tener en el futuro. En promedio, ¿no? En promedio. Bueno, entonces eso está claro. ¿Quedó bien el inciso 2i? Sí, profe. Sí, profe. A mayor número de habitantes, mayor es la compra de automóviles. La C. ¿También la C? Sí. Sí. También, sí. Estamos de acuerdo. ¿Y ahí por qué Bueno, pero a ver, partiría ¿dónde de, ponemos, no del origen, dónde profe? ponemos las... ¿Cómo rotulamos ahí la C? En el eje Y sería habitante y en el eje X sería compra de autos. En el eje... En el eje En el Y, eje de compras. En el eje Y la compra y en el eje X los habitantes. También puede ser, sí. Bueno, en el 4. Cualquiera sea la temperatura, los salteños consumen la misma cantidad de Fernet. La D. La D. La D. ¿La D? La B. ¿La B? La D. Cero. La D. La D. A La ver, D, ahí profe. tenemos
Ahí tenemos una... No están coincidiendo algunos. Algunos dicen la B y otros dicen la C. D. La D. No, la D, profe, la D. profe. La D. ¿Y cómo rotulan en la D? Que a cualquier temperatura en el eje Y va aumentando. No, nada que ver. No, si ustedes me... A ver, En el eje Y vendría a ser temperatura la sobre el eje cantidad de temperatura. Fernet o algo así. En el eje el X. consumo En el I es el Fernet, cantidad de en Fernet. el X, sí, y en el Acá X cantidad de la Fernet. Y acá temperatura. Y en el temperatura. eje X la temperatura. Bien. Bueno, puede ser. 5. Según un estudio, no existe relación alguna entre el número de libros Disculpe. vendidos. Sí. Profesor, ¿puede pasar en limpio la última conclusión? Porque todos hablaban, no entendí nada. Del consumo de los salteños y la relación con el consumo del Fernet. Bien, bien. Es que ¿Puede se me ser entrecortó la ahí, conclusión no la final, por escuchaba. favor? Sí. Dice, cualquiera sea la temperatura, los salteños consumen la misma cantidad de Fernet. Entonces, los chicos se pusieron de acuerdo que es la D. ¿Sí? Pero eso, Entonces, eso es rotulan- relativo, ¿no, profe? Sí. Es relativo la respuesta. Puede ser también incluso la A, ¿por qué no? No. O sea No, que ahí la en A la no. D, según los La A no, chicos... porque acá te dice, acá tenés una relación negativa. ¿No? Tenés una pendiente negativa. A medida que aumenta, ¿qué va a pasar? Aumenta la temperatura, vas a consumir menos Fernet. Si la temperatura está acá, consumí esto. Y si la temperatura se te va para la derecha, consumí esto, menos. ¿Sí? Entonces, Puede ser la B o la D. sí. Entonces O sea que acá, es constante. ¿cómo? Puede ser constante. Ahí dice que es constante. A ver, acá dice, cualquiera sea la temperatura, los salteños consumen la misma cantidad de Fernet. Entonces, si rotulamos estos ejes de acá, a ver, si hacemos con la D y rotulamos acá, ¿qué pondría? Temperatura. Claro. Y en el Entonces, I la cantidad de Fernet, porque es la me misma. voy hasta allá, me voy en temperatura, y si subo hasta la curva, siempre termino acá. Siempre termino acá. ¿Así? Siempre Claro. termino en este Claro. consumo de Fernet. O sea, pongo consumo de Fernet en Y y temperatura en X. ¿Sí? Si hay 0 grados de temperatura, consumen esta cantidad de Fernet. Si hay 10 grados de temperatura, consumen la misma cantidad de Fernet. Si hay 45 grados de temperatura, la misma cantidad de Fernet. Y si hay 80 grados de temperatura, Lo mismo. Mucho más. no, ya no hay nadie. No consume nadie nada porque estamos todos muertos a 80 grados de temperatura. ¿Eh? Bueno, siempre hay que poner una cota realista en las variables, ¿no? Pero bueno, no les van a poner esa trampa en los parciales. Bueno, sigamos con el número 5. Van a poner una mucho ¿Puede peor. hacer el razonamiento parecido ahí con la gráfica B? A ver. ¿No se puede hacer el razonamiento parecido con la gráfica B, profesor? Sí, pero fíjense, a ver. ¿Estamos en el 8? Sí. El 8, ¿no? Sí, Bueno, en el 8. ustedes pusieron la entrada del cine ahí, la veníamos rotulando bien. Salario mensual, nivel de educación, veníamos rotulando bien. Vamos acá. Cantidad de habitantes, cantidad de automóviles, veníamos bien. Cantidad de litros de Fernet, cantidad de temperatura, venimos perfecto. ¿Sí? Vamos por la 6, a ver. Vamos por la 6. Por la 6. Sin importar... Ah, no, esperen, vamos por la 5. Según un estudio, no existe relación alguna
entre el número de libros vendidos sobre dietas y el número de kilos perdidos como consecuencia de dichas dietas? La B. ¿Quién da más? La B. La D. La Fíjense, B. no gráfica existe B. relación entre el número de libros vendidos sobre dieta y el número de kilos perdidos como consecuencia de dichas dietas. La B. La B, dicen ustedes, ¿y cómo lo rotulan? No sería ninguno porque no existe relación, digamos. Claro, no ¿Por qué habría sería la B? gráfico porque no hay relación. No hay relación entre ninguno. Miren, fíjense. Cantidad de libros vendidos. Kilos perdidos. Entonces sí es la B. Sí, claro. ¿Por qué es la B, profe? Cantidad de libros perdidos, cantidad de libros vendidos de dieta. ¿Sí? Porque no se relaciona una cosa con la otra. No tiene nada que ver. Nada que ver. Pendiente infinito. Vamos con el 6. A ver dónde está el 6. Sin importar el precio, los argentinos siempre compran la misma cantidad de celulares. La B. La B. La B. ¿Y cómo D. rotulamos? Así. Cantidad de celulares vendidos, precio de los celulares. Aunque el precio se vaya a las nubes, siempre van a comprar la misma cantidad. ¿Profe, no sería la D? Profe, ¿esa no se relaciona con lo del salteño? Ajá, ¿no sería la D? ¿Cómo? ¿No sería la D como en el punto 4? No. O sea que tampoco tiene relación. Bueno, es que ahí es como una afirmación que no tiene sentido. Ustedes, a ver, les dieron una afirmación sin sentido. Si los precios de los celulares se van a las nubes, ¿los mismos van a seguir comprando la misma cantidad? Y traído a la realidad, profe, Yo se vio no. que bajó mucho la venta de Yo celulares, creo ¿no? que sí. ¿Cómo? Traído a la realidad, yo digo no, que no sé, baja en el consumo de equipos electrónicos. Creo que sí. Tendría que disminuir en realidad. Claro, tendría que Exacto. disminuir la cantidad. ¿Ah? Pero es engañosa. Claro, bueno, pero a ver, ¿cómo la pueden hacer? La tienen que poner ahí, en una gráfica. Entonces ponen cantidad de celulares vendidos y tienen que rotular el precio de los celulares. Generalmente se rotula el precio en el eje de las ordenadas, como les había dicho. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen una relación en la demanda, ¿sí? Porque es esa compra o la cantidad de celulares vendidos, la pueden ver desde el lado de la oferta y desde el lado de la demanda, ¿no? Desde el lado de la demanda, ¿qué va a pasar si el precio de los celulares aumenta permanentemente? Va a disminuir. Claro, porque siempre hay una relación inversa, una relación negativa entre precio y cantidad. ¿Sí? Y desde el lado de la oferta, la oferta tiene pendiente positiva, ¿no? Sí. Y aumenta el precio, los oferentes, ¿qué van a hacer? ¿Van a ofrecer más o menos? Menos. No. Para ofrecer más, profesor. Más. Tiene una pendiente positiva, ¿sí? Si el precio aumenta, ofrecen más. Bueno. Más o menos vamos bien con esos gráficos, ¿eh? Más o menos, profe. Bueno, a ver, ¿Se puede otro. explicar el 3? El 3, vamos hacia el 3. Dos, 3. Ya estamos cerca del horario. De resolver todo, profe. Sí, vamos a resolver todo al final.
A ver, vamos. Bueno, acá está el 3. De acuerdo a la información disponible en cada enunciado, determine la ecuación de la recta que representa cada situación. B, represente gráficamente. C, calcule la pendiente e indique la relación que existe entre las variables intervinientes. Bueno, el A1 dice, cuando el precio es de 80 unidades monetarias, se venden 10 relojes. Y se venden 20 cuando el precio es de 60 unidades monetarias. Bueno, ahí les dan 2 puntos de la recta. ¿Sí? Les dice que si el precio es de 80, se venden 10 relojes. Y se venden 20 cuando el precio es de 60. O sea, ahí le están dando 2 puntos de la curva de demanda. Vamos a la resolución. Bueno, con los datos del inciso A1, nos conviene usar la forma de 2 puntos que pasan por la ecuación en una recta, ¿sí? Por eso yo les dije, le están dando 2 puntos de esa recta. Entonces les conviene usar esta ecuación que tenemos acá. ¿Sí? Nos dan, el punto 1 es 10, 80, ¿sí? Y el punto 2 es 20, 60, como nos dice acá. El punto 1 es 80 es el precio, 10 es la cantidad de relojes. Y el punto 2 es 60 es el precio, 20 es la cantidad de relojes. Vamos para acá. Bueno, entonces ahí reemplazamos, ¿sí? En esta ecuación de donde pasan 2 puntos en la recta, hacemos y menos I1, I1 sería 80, I menos 80, igual a 60 menos 80, con los datos que tenemos, 60 menos 80, sobre 20 menos 10, por X menos 10. Bueno, y eso nos va a determinar esta recta, esta función de la recta, ¿sí? Nos va a dar que Y es igual a menos 2X más 100. Bien, y ahí le podemos empezar a dar valores tanto a X como a Y. ¿Sí? Eso nos va a determinar, podemos hacer X en función de Y o Y en función de X. Pongamos X acá, pusieron X a la izquierda y a la derecha, entonces si le damos un valor a X de 0, o sea que no se consumen relojes, ¿sí? Eso quiere decir 0, y nos va a quedar igual a 100, entonces ponemos 100 acá. Si a X le damos el valor 10, reemplazando acá nos da 80, que era el punto que nos habían dado previamente, o sea, nosotros armamos esta ecuación con esos 2 puntos que nos dijeron. Nos dijeron que si el precio era de 80, la cantidad de consumida de relojes era 10. Entonces nos debería dar así, ¿sí? Si el precio es de 80, nos da 10. Reemplazamos X por 20, entonces Y nos va a dar 60, y así sucesivamente hasta el final. ¿Eso se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, con esos datos de la tablita... Dijo, cuando el precio era de 100 no se consumían relojes. Claro, cuando el precio es de 100, no se consumen relojes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con esos 2 puntos que nos dieron previamente en el enunciado, nosotros armamos esta función. ¿Sí? Tenemos Y en función de X. Si le damos el valor 0 a X, que quiere decir que no se consumen relojes, ¿sí? Porque la variable X es relojes. Si le damos el valor 0, quiere decir que no se consumen relojes. ¿Sí? Entonces, Y nos va a quedar igual a 100. Quiere decir que a un precio de 100, nadie consume relojes. ¿Hasta ahí está claro? Sí, claro, profesor. Gracias. Bien. Norma es, ¿no? Sí, profesor, Norma. Bueno, Norma.
Muy bien lo suyo, porque duda que tiene, pregunta. ¿Eh? Siempre traten de hacer eso. Profe, Diga. ¿puede volver a explicar la tabla, por favor? La tabla, esta tabla de acá. Sí. Volvemos a explicar. En el enunciado, acá en el enunciado, nos dice, cuando el precio es de 80 unidades monetarias, se venden 10 relojes. Y se venden 20 relojes cuando el precio es de 60 unidades monetarias. ¿Sí? Ahí te está dando información de mercado para que vos armes la función, digamos, donde están estas dos variables, que es precio y cantidad. ¿Sí? Entonces, con esos dos datos que te da el enunciado, te conviene armar la ecuación con los dos puntos que pasan por la recta. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación. Así se escribe. ¿Sí? Entonces, los dos puntos que vos tenés son P1, que es 10,80, ¿sí? Ahí dice, cuando el precio es de 80, la cantidad consumida es de 10. Y el segundo punto que te da el enunciado, ya el enunciado te lo da, es cuando el precio es de 60, la cantidad consumida es de 20. ¿Sí? Entonces vos acá tenés P1 y tenés P2. Y tenés, entonces, I1 es esto, I2 es esto. X1 es esto y X2 es esto. Entonces, eso reemplazás acá. Reemplazando todo esto, te va a dar esta función que tenemos acá. ¿Sí? Fíjate que vos venís desde esos dos datos que te dieron dos puntos que pasan por una recta. ¿Sí? Que vendría a ser el mercado de los relojes. ¿Sí? Te da precio y cantidad. Entonces, con esa función que vos tenés acá, luego de reemplazar estos valores y hacer la operatoria correspondiente, te da que I igual a menos 2x más 100. Para representar gráficamente, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar valores a x. Le vamos a dar valores a x y nos va a dar valores correspondientes a y. ¿Sí? Entonces le damos valor 0 a x acá. Si le damos el valor 0 acá, 0 por menos 2 es 0. Entonces y te queda igual a 100. Y esto es lo que tenemos acá, este es el primer punto. 0, 100. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando el precio de los relojes es 100, no se consumen relojes. ¿Sí? Dada la demanda, a los consumidores les parece que el precio es excesivo o no les alcanza. Bueno, hay un montón de factores que determinan la demanda, ya van a ver más adelante. Entonces, no se consumen relojes. Cuando el precio baja a 80, la cantidad consumida es de 10. Si ustedes reemplazan 10 acá, 10 por menos 2 es menos 20. Menos 20 más 100 les da 80. Entonces, I igual a 80. Fíjense que ese era dato previo. ¿Sí? El enunciado les decía que el precio de 80 se consume en 10. Entonces, venimos bien. Hemos hecho bien la ecuación, por lo menos. ¿Sí? Después le damos el valor 20 y nos da que I es igual a 60 y así sucesivamente. Hasta abajo. ¿Ahí quedó claro el armado de la tabla? Sí, profe, gracias. Bueno, Micaela. Bien, entonces, con esos datos podemos armar esta gráfica que tenemos acá. ¿Sí? Fíjense, cuando el precio es de 100, tenemos precio acá en el eje de las Y, ¿sí? En las ordenadas, y cantidad en el eje de las abscisas. Entonces, si le damos el valor 100, fíjense, es 0, no se consume. ¿Sí? Cuando le damos el valor 10, se consumen 80. Vamos hasta acá, debería dar 80. A ver, ¿dónde estamos? Lo estoy viendo al revés. Y 10, 80. Bueno, ustedes tienen que armar este grafiquito con estos valores que nos dieron acá. ¿Sí? Sí, profe. Bien. La pendiente. Bueno, para averiguar la pendiente. Esa que tenemos ahí es una recta. ¿Sí? Y las rectas siempre tienen la misma pendiente, ¿no es cierto?
Bueno, igual. Para armar la pendiente de la recta para cada combinación, de 0, 100, 10, 80, 20, 60, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La pendiente, saben ustedes, es el cociente entre el cambio en Y sobre el cambio en X. Cambio en Y sobre cambio en X. ¿Estamos? En esta primera fila no vamos a poder calcular la pendiente porque no tenemos dato previo. Previo a 0, 100 no tenemos datos. Entonces empezamos a tener datos a partir de la segunda fila. ¿Sí? Entonces, fijémonos acá. El cambio en X. Antes teníamos X igual a 0 y pasamos de X igual a 10. Entonces, el cambio en X, ¿cuánto es? 10 positivo. El cambio en Y. Antes teníamos un precio de 100, ahora tenemos un precio de 80. Entonces, el cambio en Y es 20 negativo. ¿Sí? Entonces, como la pendiente es igual al cambio en Y dividido el cambio en X, si yo tengo el cambio en Y es menos 20 dividido 10, que es el cambio en X, me da menos 2. Y así me va a dar igual en todos los puntos de la recta, porque la recta tiene pendiente negativa y tiene que ser igual a menos 2 en todos sus puntos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bien. Profe, Sí. ¿qué pasaría si la pendiente no es igual? O sea, si no es menos 2, menos 2, menos 2 y en el medio hay un 3 o un 6. Bueno, ahí ustedes van a ver que el gráfico, ¿sí? El gráfico de la función de la recta no va a ser así, no va a ser recta, ¿sí? Va a tener, puede ser que tengan una curva así o una curva así, tiene que cambiar. ¿Ah? Si el gráfico es una recta, sí o sí, la pendiente de esa recta tiene que ser igual. Gracias, profe. También Constante, quería ahí dice, preguntar, el valor de la pendiente es constante e igual a menos 2. Bien, entonces dice, la relación es lineal, indirecta negativa entre X e Y. Cuando X aumenta, Y disminuye. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos al inciso A2. Cuando el precio es de 25 unidades monetarias, no hay caramelos paragüitas disponibles en el mercado. ¿Sí? Cuando el precio es de 25, no hay caramelos paragüitas disponibles en el mercado. Por cada 10 unidades monetarias de aumento en el precio, se dispone de 20 caramelos más. ¿Sí? Ahí, a ver, ¿cómo lo verían ustedes? ¿Desde el lado de la oferta o desde el lado de la demanda? De la demanda. Fíjate, ahí dice, y sobre todo la segunda parte, por cada 10 unidades monetarias de aumento en el precio, de la oferta. Claro, de oferta. Oferta, muy bien, porque ahí aumenta el precio, entonces el oferente está dispuesto a ofrecer 20 caramelos más. ¿Sí? Bueno, vamos a la resolución. A2. Con estos datos conviene usar la forma pendiente intersección para la ecuación de la recta. ¿Sí? Bueno, como ustedes saben, la ecuación de la recta es esta que tenemos acá. Y igual a AX más B. ¿Sí? Y la pendiente de la recta, ya hemos visto en el inciso anterior, que es igual al cambio de X sobre el cambio en Y. ¿Sí? Entonces ahí nos dice perfectamente que el cambio en Y es de 10 cuando hay cambios de X de 20. ¿Sí? Eso nos dice acá, fíjense. Por cada 10 unidades monetarias de aumento en el precio, se dispone de 20 caramelos más. ¿Sí? Entonces ahí nos está dando el cambio en X y el cambio en Y. Entonces ahí ya directamente podemos calcular la pendiente. ¿Sí? Cambio en Y es de 10, cambio en X es de 20. Entonces, la pendiente es un medio positivo.
Bueno. Y la ordenada al origen, obviamente, es 25, porque me dice que cuando el precio es 25, la cantidad ofrecida es 0, o sea, no se ofrece, no hay paragüitas de chocolate en el mercado. ¿Sí? Entonces, fíjense, pueden armar esta ecuación de la recta. A vendría a ser la pendiente, que calcularon ustedes acá, que es un medio, por X, que es la cantidad, más 25. ¿Sí? Entonces, si ustedes le dan el valor 0 a X, 0, y les va a dar igual a 25. ¿Sí? Es lo que decía el enunciado. El enunciado decía que a un precio de 25 no hay disponibilidad de paragüitas de chocolate en el mercado. Y ahí le van dando valores a X, 10, 20, 30, 40, porque les dice el enunciado que cada 10, el enunciado les dice, a ver, por cada 10 unidades monetarias de aumento en el precio, se dispone de 20 caramelos más. Bien, entonces les dan valores, reemplazan esos valores de X aquí en esta función, y les va a ir dando valores de Y. Con esa tablita que armaron, pueden graficar. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando X toma el valor 0, voy a subir un poquitito. Cuando X toma el valor 0, Y toma el valor 25. Entonces, cuando X toma el valor 0, subo hasta 25 y ahí tengo la ordenada al origen. Desde ahí va a partir esa recta. ¿Sí? Cuando X toma el valor 10, Y toma el valor 30. Cuando X toma el valor 20, Y toma el valor 35, y así sucesivamente hasta el final, ya tienen la recta ahí. Bien. Y después tenemos, bueno, vamos al inciso C. Dice, calcule la pendiente e indique la relación que existe entre las variables intervinientes. Bueno, la pendiente ya la calculamos, pero para cada uno de los puntos lo podemos hacer. Acuérdense que la pendiente era el cambio en Y sobre el cambio en X, entonces el cambio en X en los valores que le dimos a la variable, fíjense, la hicimos variar de 10 en 10, ¿sí? 0, 10, 20, 30, 40, entonces el cambio en X con respecto al dato inmediato anterior siempre es 10 positivo. El cambio en Y, en este caso, va de 5 en 5, porque tenemos 25, 30, 35, 40, 45, también es positivo y de 5 unidades con respecto al dato inmediato anterior. Y si calculamos la pendiente, que es el cambio de Y sobre el cambio en X, en la primera fila no tenemos dato porque no tenemos dato anterior, y así sucesivamente hasta el final, ustedes van a hacer el cociente de 5 dividido 10, que les da un medio. ¿Sí? Entonces, fíjense ahí, dice, el valor de la pendiente es constante e igual a un medio. ¿Sí? Y la relación es lineal, directa y positiva entre X e Y. Cuando X aumenta, Y también aumenta. ¿Sí? ¿Ha quedado alguna duda con respecto a ese ejercicio? No, profe. Profesor, No, profe. Quiero hacer captura de pantalla del 1A. Profesor, ¿puede ponerlo? Las conclusiones del Vamos 1A. a ver. 1A. Del A1. Sí, del ejercicio 3 de A1. A1, bueno. A ver, estamos acá. Ahí. Esa, ¿no? No, profe, es la 2. ¿Cómo? Sí, profe. Esa es de las 2. No, pero está la conclusión ahí. La relación es lineal, indirecta y negativa entre X e Y cuando X aumenta y disminuye. Esa era la conclusión del A1. Sí, sí. Acá, fíjense. Gracias. Ahí. Profe, preguntan los chicos si la resolución de los prácticos la van a subir a la plataforma. No, justamente la resolución la tienen que hacer ustedes, ¿sí? Y si tienen duda, pueden ingresar en los horarios de consulta estipulados,
¿sí? La idea es que ustedes resuelvan los gráficos solos para que les surjan las dudas cuando están trabajando con ese tipo de trabajo, ¿sí? Que no les surjan las dudas en los parciales, porque en los parciales no van a poder hacer consulta, ¿sí? Entonces, no sería productivo para ustedes que tengan la resolución de todos los prácticos, ¿sí? Porque no se les va a generar esas dudas que generalmente les generan las dudas en los parciales y no pueden hacer las consultas. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Profe, yo tenía una duda respecto al punto 9, lo de buscar la tangente y todos esos cálculos y las fórmulas, ¿dónde lo podría ver y leer, digamos, para saber cómo sacar la tangente? Eso está en la Bien. bibliografía de la materia, en toda la bibliografía de la materia está, y seguramente está en las clases teóricas que se van a ir subiendo, se van a ir colgando en la plataforma, y te recomiendo hacer varios ejercicios de esos, ¿sí? Varios ejercicios de esos. Bueno, ya estamos en horario, chicos. Los espero el viernes que viene van a tener con la licenciada Dip, y el otro viernes siguiente van a tener conmigo. ¿Sí? Profe, una consulta más. ¿No hace consulta los lunes? ¿Los trabajos prácticos se entregan, profe? Los trabajos prácticos, esto que están haciendo, no se entrega. No se entrega. Es responsabilidad de ustedes hacerlos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que aprendan, para que estén con confianza en los parciales y sepan qué hacer. Profe, Sí. ahí en el grupo le dicen feliz día. Ah, bueno, muchas gracias. Feliz día, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Profe, ¿los parciales van a ser netamente prácticos? Los parciales van a ser práctico-teóricos porque tienen la suerte de que este año la materia es promocional. ¿Sí? Yo les recomiendo que estudien teoría y estudien práctica, así se ahorran el tiempo para rendir el final. ¿Sí? Ah, listo, profe. Primera vez que es promocional, así que aprovechenlo. Gracias, profe, que tenga un feliz día. Gracias, Norma. Bueno, chao chicos, que anden bien. Chao, profe. Feliz día, profe. Feliz día. Gracias.